Bien, buen día. Soy Miguel Ángel García Martínez y nos encontramos en el programa de Salud para Todos para tratar un interesante tema. Contamos con la presencia de un afamado dermatólogo de Puebla, el doctor Alejandro Carvajal, con el que vamos a tratar el tema de pediculosis. Mientras, vamos a una cápsula de información. La pediculosis es la infestación por piojos, parásitos que viven en la piel y el cabello de los humanos. Existen 3 tipos principales de piojos que causan pediculosis. Piojos del cuero cabelludo, pediculosis capitis. Son los más comunes y afectan principalmente a los niños, aunque también pueden afectar a los adultos. Piojos del cuerpo, pediculosis corporis. Viven en la ropa y se transfieren a la piel cuando las personas tienen contacto físico cercano o comparten ropa. Piojos púbicos, pediculosis pubis. Se encuentran en la zona genital y se transmiten principalmente por contacto sexual. ¿Cómo se transmite la pediculosis? Los piojos se propagan principalmente por el contacto cercano con una persona infestada. Bien, pues buen día. Contamos aquí con la presencia del doctor Alejandro Carvajal para tratar sobre el tema de pediculosis. Doctor, ¿a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de pediculosis? Bien, la pediculosis es una patología universal y van a seguir siendo universales porque si hablamos de los parásitos, han sobrevivido y seguirán sobreviviendo. Esto no representa que esta parasitosis cutánea, que puede ser en cabello, en el cuerpo y o en el pubis, vamos a decir, sea de gente sucia. Es donde hay gente. Hoy en día vamos a hablar ahorita de los festejos estos, de los fanfests. Pues si estamos cabeza con cabeza ahí en un grupo, a alguno de ellos nos deja algo, llegamos a la casa, somos un vector y ya tenemos en la casa, vamos a decir, la pediculosis. Vamos en un autobús público, ¿verdad? Un transporte público y de igual manera. Si hablamos también de los sillones, muchos autobuses, estos Pullman, aunque sean de muy buena calidad el autobús, ¿verdad? Alguien que dejó su cabeza ahí un rato, llegamos nosotros en el viaje y no cambiaron todo ni aspiraron, es muy seguro que nos pase uno de estos parásitos. De ahí que estamos todos en el riesgo, donde hay gente, donde hay, vamos a decir, volumen de contacto, vamos a tener estos parásitos. Muy bien. ¿Sigue siendo un problema frecuente en la actualidad entonces? Así es. Y podemos decir que en la consulta dermatológica sigue siendo muy importante. Niños en etapa escolar, desde jardín de niños, preparatorias profesionales. Pero también vemos gente que pues, nos dice, yo soy pues, un trabajador de oficina y ¿dónde contraje esto? Generalmente siempre nos quieren decir que fue un peine, que en la peluquería. No, generalmente tiene que haber un contacto más estrecho con las personas o un lugar donde recientemente nos dejen, vamos a decir, una liendre o un piojo que esté bien activo y se pase. Recordemos que en los lugares, por ejemplo, los hospitales, pues nuestros sillones deben de ser de vinilos, donde no haya costuras, no se depositen, ¿verdad?, estos parásitos que pudieran contaminar. Pero vamos a lugares donde tenemos sillones muy elegantes de tela. Y pues si alguien llegó ahí y dejó, en la tela se depositan más tiempo y de ahí ese vector, ¿verdad?, nos va a llegar a nosotros. Entendido. ¿Qué tipo de población es la que más frecuentemente se afecta entonces? Antes pensábamos que era en militares, que estaban, pues vamos a decir, en grupos guardados, cuarteles, dormían juntos, hacinamiento, en gente de muy escasos recursos con mala higiene, pero hoy podemos decir que es una patología de verdad universal, muy frecuente que nos llegan las mamás de un buen estatus económico y nos dicen siempre, es que seguramente es la nueva sirvienta que llegó y que nos lo pegó, ¿verdad? Y les hacemos ver que no, que es en la escuela, porque en esa escuela ya vimos varios niños que están llegando, ¿verdad? Y pues alguien de la escuela comenzó a contaminar a los demás y a parasitarlos. Los piojos son muy complejos para erradicar. Realmente, todos dicen, yo me baño diario, todo. Son muy complejos, son altamente resistentes. Generalmente la hembra vive 30 a 35 días,
pero todos los días deposita huevecillos, después se transforma en lo que llamamos la liendre y luego en el adulto, que es el piojo. Todos ellos los encontramos de fácil diagnóstico cuando revisamos sobre todo la parte posterior de la nuca. Los piojos tienen una preferencia por instalarse en esa parte porque guardamos más calor por nuestros vasos sanguíneos. Recordemos que los vasos grandes del cuello pasan a esos lados y de ahí que guardan más calor, no es el cabello, es el calor. Entonces, ¿qué comienzan a sentir los pacientes que tienen esta infestación? Comezón, porque tanto sus excretas como su vómito, porque ellos nos depositan un anticoagulante para podernos sacar sangre y viven a medio milímetro del cabello. Entonces es fácil que cuando revisamos a alguien, vemos que hay áreas enrojecidas de eczema por irritación de las excretas, áreas de rascado. Pero estos se pueden multiplicar a toda la cabeza cuando no llevan un buen aseo, un buen tratamiento, y de ahí comenzar a pasar por medio de la ropa al cuerpo, sobre todo los que tienen vello en el cuerpo. Y de ahí podemos tener mixtas, aunque no son las llamadas ladillas excelentes, podemos también tener una pediculosis que comenzó en cabeza, cuerpo y luego pubis, tenerla en esos pacientes. Muy bien, doctor. Regresamos con este interesante tema mientras vamos a un corte. Bien, pues regresamos con este interesante tema. Doctor, ¿cuál es el término correcto para referirse a este tipo de problema? ¿Infección o infestación? Una infestación. Realmente son parásitos los que nos infestan y de alguna manera son, y vuelvo a decir, es muy frecuente. A veces pensamos que los niveles sociales hablábamos nos hacen mucha diferencia. Hoy no, hoy vivir con mucha gente nos hace fácilmente, pues, este tipo de parasitosis nos invadan con frecuencia. Entonces no hay ninguna razón en específico para que ocurran brotes frecuentes en escuelas y guarderías. Alguien que llegue a una escuela y si no es que tengan mal aseo, el descuido. Los piojos son difíciles de detectar en el principio y sobre todo las liendres. Generalmente cuando nos comienzan a las molestias son a la segunda, tercera semana, que ya comienza a haber mucha comezón, irritación por estas excretas y el chupado succionado de la sangre de los piojos. Entonces, cuando ya la mamá se da cuenta, ¿no? Muchos padres se dan cuenta porque pues, peinan a sus hijas, a sus hijos, y ven algo raro ahí, entonces es el momento que los llevan. Pero es muy frecuente que en escuelas afamadas aquí, ¿verdad? Pues comienza un pequeño, se siguen otros pequeños, y vamos viendo por grupos. Hoy incluso tienen programas los profesores de estas escuelas, de que los pues van haciendo que si algo sospechan de esto, comienzan a usar repelentes. Y también los profesores hoy en día les comienza a dar tratamientos tópicos para tratar de reducir rápidamente esto y que no se vuelva pues realmente un problema de salud en una escuela, ¿no? Entonces los maestros tienen un trabajo hoy muy grande, muchos de los maestros se han preparado bien en el tema porque es algo frecuente. Entonces conocen mucho de las lociones menos invasivas, menos tóxicas, porque también el tratamiento de los piojos es tóxico, son complejos los medicamentos que usamos. Entonces ya les comienzan a dar sus repelentes, algunas lociones, y esto pues disminuye un poco más en cuanto que el grupo, ¿verdad?, se multiplique. ¿Los piojos saltan o cómo es que se contagia de una persona a otra? Generalmente sí, van de un lugar a otro y si estamos muy junto con alguna persona de cabello largo y como decíamos, un vector, aunque muchos dicen los vectores no son tan frecuentes, sí, si alguien está bien infestado y llegamos y nos ponemos en ese sillón, ¿verdad? O, vuelvo a decir, el contacto con gente, estar cerca de ellos, la ropa. Claro, dice un cepillo, dice, pues sí, si tú dices un cepillo y esa persona tiene ya la infestación y tiene también todas las liendres y tú te pones cepillo, ese peine, es seguro que sí. Algo que es frecuente es en la ropa. La ropa sí nos puede llevar, pues la forma capitis si tenemos piojos, que diga, tenemos vellos y eso se desarrollan en esos vellos, pero generalmente se nos van a ir a la cabeza.
O sea que si compartimos peines, gorras, accesorios para el cabello, aumenta el riesgo de contagio. Aumentamos el riesgo, sí. ¿Qué tan probable es que si un niño en la casa de alguien, una familia se contagia al resto de la familia? Sí, vamos a hablar de una cama. Se recuestan a ver la televisión, a descansar, un sillón de tela sobre todo, un sofá, y ese pequeño está ahí y luego todos llegan y comparten el sofá. Es frecuente que comiencen la multiplicación en esa familia. ¿Y cuánto tiempo pueden sobrevivir los piojos fuera del cuero cabelludo? Se dice que unas horas. Generalmente, si tienen buena temperatura, hasta 2 días. Pero unas horas basta para que algunos de ellos mueran. ¿Cuáles son los síntomas más comunes que encontramos en la pediculosis? Comezón. Algo que comenzamos a sentir es comezón porque hay una irritación. Nuestro cuerpo está preparado por nuestro sistema de coagulación. Entonces, si nosotros tenemos una pequeña herida, un corte, y luego lanzamos plaquetas. ¿Cómo evaden estos parásitos y seguir chupando sangre? La baba. Ellos tienen en la baba un anticoagulante. Esa es una proteína que nos depositan y pueden succionar sangre. Esa proteína a nosotros nos hace una reacción antígeno-anticuerpo y comenzamos a hacer una reacción como un piquete de mosco. También el mosco nos deja esa baba y comenzamos a tener comezón. Entonces es frecuente que lo que tenemos es comezón. Podemos tener ganglios, algo muy frecuente. Ya cuando tenemos mayor número de parasitosis, encontramos ganglios en la nuca, en el cuello, que nos avisan de que hay un proceso infeccioso, inflamatorio, y que ese proceso, ¿verdad?, ya lleva algunos días y nos está cuidando el sistema centinela, ¿verdad? Muy bien. La comezón en la cabeza es un buen dato de pensar que tiene una pediculosis, pero ¿siempre significa que esto sea o hay otros padecimientos? No, tenemos otros padecimientos. Podemos confundir, si no somos muy diestros en la observación y la búsqueda de los parásitos. Una dermatitis seborreica también es irritante, es escamosa, la psoriasis del cuero cabelludo o algún otro eczema inflamatorio por tintes, por shampoos o productos químicos en el cabello. Pero generalmente lo que buscamos, ¿verdad?, es ir separando las ramas del cabello y vemos los parásitos y buscamos siempre, si hay un eczema importante en toda la nuca, buscamos en ese espacio, pues no siempre hay una gran cantidad de piojos, pero sí 1 o 2 y ya sus liendrecillas, vemos que ya están proliferando y esa persona pues ya tiene las manifestaciones de la irritación. Muy bien. ¿Hay alguna forma de diferenciarla directamente cuando examinamos el cuero cabelludo, las liendres de la pediculosis o de caspa o de algún otro problema? Bien, la caspa son, vamos a decir, son escamas. Las escamas se pueden dar también en la pediculosis por la irritación de las glándulas pilosebáceas. Pero ahí veríamos en la caspa o en la seborrea únicamente las escamas y las placas descamativas más características, voy a decir, de una dermatitis seborreica, de un eczema o de una psoriasis. Pero si buscamos, el éxito es buscar el por qué el paciente tiene un ganglio centinela. Dice, algo debe de estar ahí afectando. Entonces comenzamos realmente a hacer una separación fina del cabello y encontramos ahí un parásito de estos. Los buscamos a medio centímetro, ¿verdad?, donde vamos a encontrar generalmente esos que están habitando. Muy bien. ¿Hay alguna zona de la cabeza en donde se puede encontrar con mayor frecuencia la infestación? Sí, la nuca. La parte posterior, la nuca son donde más se colocan, pero vemos que de pronto comienzan todos a migrar al cuero cabelludo y ya separamos varias partes del frente y también los encontramos. ¿Qué datos hay que alertar a los padres de familia para pensar que deben investigar esto en sus hijos? Primero, que los niños se quejan de que tienen comezón en el cuero cabelludo. Segundo, que tengan algún dolor en un ganglio. Y la otra, que los padres sí tienen que involucrarse en revisar porque van a ser parte del tratamiento. Parte del tratamiento consiste en utilizar este famoso el peine de liendres. Porque estoy diciendo, lo peino con un peine normal, no los arrastra. El peine de liendres tiene los dientes muy pequeñitos, muy juntos, muy delgados y permite que en el peinado, ¿verdad?, saquemos a los parásitos. Realmente se extraen porque se quedan en el peine liendrero y esto es una muy buena ayuda que los padres también se dan cuenta de esto.
¿Hay personas que tengan el problema y no se presente ningún dato? Sí, hay personas que nos llegan infestados, tienen casi nada de eczema, muy poca descamación, y van porque alguien les observó y les dijo, oye, tienes una parasitosis ahí en el cuero cabelludo, ¿no? O niños que no tienen manifestaciones importantes, niñas con el cabello largo que no presentan toda la sintomatología, pero sí en una exploración clínica, pues nos damos cuenta que tienen el parásito. Muy bien. ¿El cabello sucio se asocia a este tipo de infestación? ¿Es un mito o es real? Es un mito. Generalmente gente muy limpia, se bañan todos los días. Los shampoos normales no le van a hacer nada al parásito. Realmente los parásitos han evolucionado mucho, incluso se han hecho resistentes a los tratamientos actuales que tenemos para los piojos, ¿no? Porque cuando hablamos de ellos dicen, oye, es muy efectivo. Sí, ya lo han usado varias veces y el parásito va guardando esa resistencia. Entonces, por eso es imprescindible esto del peine de las liendres, porque junto con un medicamento que ayuda a detener su movimiento, porque realmente los piojos no los matan los medicamentos, son neurotóxicos para ellos, todos los que usamos para la pediculosis. Entonces paralizan su sistema nervioso, dejan de moverse, y esto es más fácil precisamente con un aseo diario, vamos a decir ya con un shampoo normal, pero utilizando el peine de liendres, vamos extrayendo los últimos parásitos y quitando este proceso de infestación. Entendido, doctor. Muchas gracias. Vamos a un corte, por favor, y regresamos. Las zonas rurales y semiurbanas tienen una mayor prevalencia de pediculosis debido a condiciones de hacinamiento, falta de acceso a servicios médicos y menor educación sobre la prevención. Bien, pues regresamos con ese interesante tema de pediculosis que nos está acompañando nuestro querido doctor Alejandro Carvajal. Nos empiezan a llegar preguntas del público, doctor, y nos dice, una vez me contagié de piojos y no se me quitaba a pesar de que me bañaba con varios tipos de champú para piojos, hasta que un doctor me recetó unas pastillas, fue que logré quitar el problema. ¿Qué tiene que ver lo que tomé con el cabello? Bien, generalmente el tratamiento son tópicos. Y el uso de la ivermectina es el tratamiento oral. Generalmente les damos 2 tabletas en una sola dosis a personas que tengan el peso adecuado para 2 tabletas y estas nos van a impregnar durante 6-7 días la ivermectina. Al pasar por la circulación, estos van a chupar, vamos a decir, la ivermectina y paralizarlos. Pero hoy tenemos también cremas con ivermectina, que aunque tienen otro uso dermatológico, sabemos que tienen esto. Y tenemos lociones que son de uso vaginal con ivermectina, que también usamos apropiadamente en el cuero cabelludo. ¿Qué hace la ivermectina? Tomada, paraliza el sistema nervioso, comentábamos, del parásito. Tenemos que tener cuidado porque recordemos que son hepatotóxicos estos medicamentos y nos causan daño. Entonces, darles sus tabletas, ¿verdad? 2 tabletitas juntas, darles un tratamiento con lindanos, con piretrinas, irles buscando el medicamento. Incluso hoy se consigue el malatión. El malatión no lo tenemos aquí aprobado por COFEPRIS. Sin embargo, se consigue por estas farmacias de importación porque FDA sí lo tiene aprobado en Estados Unidos. Entonces viene en solución tópica. Entonces 3 días también usando este producto que es un veneno. Sabemos que es un veneno fuerte el malatión. Usándolo 3 veces con una buena ivermectina, nos quitamos por lo menos de ese paciente en un mes de los parásitos. Muy bien. ¿Es verdad que tener el cabello largo aumenta el riesgo de contagio? Sí, en el sentido de que es más fácil que pues con cabeza, ¿verdad? Un contacto más directo con alguien, ese cabello, se pueden subir y de ahí ellos van a ir buscando el calor y van a migrar a nuestro cuero cabelludo, y como comentábamos, de preferencia nuestra nuca. Muy bien. ¿Los tintes para cabello eliminan los piojos? No, son muy resistentes porque incluso las pacientes femeninas nos dicen, oiga,
Yo me pinto cada mes el cuero cabelludo, mi estilista me da mi tratamiento, ella fue la que me lo descubrió y me hizo el tinte a pesar de tener pues el parásito pensando que se iba a ir, y no, son altamente resistentes también a los tintes, a los peróxidos. Muy bien. La creencia de cortar el cabello es la única solución. Mucha gente es lo que piensa. ¿Esto es cierto? Bien, antes en los hacinamientos, escuelas, más que todo rurales, pues se decía que había que rapar a las niñas y a los niños también, o precisamente en los militares darles una rapada a todos para que tuvieran menos infestación. Es cierto que no se van a fijar entonces porque no hay de dónde se sujeten, pero de que siguen estando en el ambiente y pueden pasar al cuerpo ellos. Son parásitos, yo les diría, altamente resistentes. La naturaleza les ha dado ese provecho de aprovechar nuestro cuerpo y de irse o migrar a otra parte del cuerpo. Ok. Mucha gente usa remedios caseros como mayonesa, vinagre o algún tipo de aceite. ¿Realmente tienen algún efecto? Sí, los aceites sobre todo, cremas muy oclusivas, pero para eso tenemos que empapar totalmente de aceite todos los días, porque realmente los aceites paralizan su movimiento, les impiden moverse y llegar al área donde se van a alimentar. Entonces, hay que estar lavando mucho los aceites, son más complicados. Cuando hoy tenemos muchos de estos productos en spray que podemos aplicar, por ejemplo, 3 noches con un gorrito de estos quirúrgicos y dejar la loción en la noche y al día siguiente 3 días usar el shampoo. Después de esto ya suspender la loción, 3 días de descanso, 3 días otra vez el shampoo y los vamos llevando con esto, y en los niños darles las medias dosis de la ivermectina oral. Aparte de lo que producen los piojos pueden transmitir otro tipo de enfermedades. Sí, se habla del tifus y de algunas otras enfermedades que podemos ser transmitidas por ellos, ¿no? Generalmente son hematófagos, comedores de sangre, ¿no? Entonces, si ellos han estado con otro, vamos a decir, tipo de pacientes que tengan otras patologías, ellos nos pueden transformar estas patologías a nosotros. ¿Realmente cuál es el tratamiento más efectivo entonces para eliminar los piojos y las liendres, doctor? Bien, primero que nada utilizar las piretrinas, que son de más uso común, y hasta en cualquier farmacia llegamos y pedimos un tratamiento para piojos. Incluso ahora existen hasta con el nombre de la farmacia, ¿verdad?, estos productos. Vienen en shampoo y en loción. Comentábamos, estas utilizarlas, la loción 3 días con su gorrito quirúrgico, 3 días el shampoo al otro día, luego de esto descansar 2-3 días y volverlo a repetir. Si vemos una infestación mayor, darle su dosis de ivermectina oral, para que también por vía sanguínea estemos asegurando que esos parásitos y liendres que se nos están escapando al ser hematófagos tomen la ivermectina, se queden paralizados y sea muy útil el baño. Pero recordemos que todo esto es complementario con el peine de liendres. Si no hacemos ese uso exhaustivo del peine de liendres, son muy sobrevivientes también, se quedan paralizados pero no se despegan del cabello. Entonces vuelven a subsistir y como tienen una vida de 30 a 35 días, pues ahí siguen estando con nosotros. Con uno que sobreviva, va a comenzar otra vez el ciclo. Ok. ¿Cuánto tiempo es el promedio para seguir correctamente el tratamiento? Por lo menos una semana. Después de eso les sugerimos que durante 2-3 semanas sean muy observadores y a la 4ª semana volver a repetir el shampoo y la loción 3 días únicamente. ¿Hay algún tipo promedio en el que se logre librarse de esta infestación? Generalmente en un mes, bien hecho el tratamiento totalmente completo, estamos quitando estos parásitos. Ok. Cuando hay un miembro de la familia que tenga la infestación, ¿es necesario tratar a toda la familia? Sí, de preferencia siempre les hablamos del tratamiento familiar, porque no sabemos si algún miembro de la familia, por dormir juntos en la cama, compartir un sofá, ¿verdad?, pues ya tienen vamos a decir, hasta el peine en la familia, ¿no? Comparten los cepillos y alguien se llevó unas liendres ahí y entonces va a comenzar el ciclo. Es mejor, si se puede, darles tratamiento a todos. Perfecto. ¿Hay algún tipo de tratamiento que debamos darle a la ropa de cama, a las almohadas y a los objetos personales? Se sugiere que el agua y el jabón y luego el asoleado en todas las parasitosis, incluyendo chinches, pulgas, garrapatas,
son efectivas para que se eliminen. Sin embargo, muchos sugieren que se les dé una planchada con vapor. El vapor a buena temperatura destruye mucho de los parásitos en el planchado. Muy bien. ¿En qué momento es importante que la persona que ya detectó que tiene la infestación por pediculosis acuda al dermatólogo? Bueno, si se pudiera reciente, ¿no? Vamos a decir la primera semana, para disminuirles totalmente pues las molestias, y la otra, que sean los vectores portadores para más familia o para otros miembros donde, pues vamos a decir, comparten una escuela, el trabajo, ¿no? Entonces, si a la semana pueden detectarlos, acudir con el médico. Vuelvo a decir, en las escuelas hoy en día, los profesores, profesoras, ya tienen mucho de este adiestramiento porque incluso se les dan pláticas. Muchas escuelas sugieren que les demos una plática a los maestros sobre las pediculosis, cómo tratarlas. Nos piden también que les demos los medicamentos menos tóxicos y cómo emplearlos, ¿verdad?, para que comenzando un cuadro con los alumnos, se comience rápidamente a dar el tratamiento. Voy a decirlo de esto, sí, este tema sigue siendo tabú. Sobre todo vamos a hablar de escuelas de cierto nivel, vamos a decir, de fama, donde la economía reina y no podemos tener de esto, ¿no? Entonces, ellos son los que más nos participan en que se les den medicamentos, la plática y los repelentes, para que esto quede, pues, más, vamos a decir, cubierto, ¿no? Sin embargo, podemos decir que hoy en día estas parasitosis podemos hablar de ser universales, ¿verdad? Voy a decir, por ejemplo, ayer estos fanfests que vemos que se comparten los sombreros, los gorros, pues seguramente si alguien tiene algo de eso, al rato los demás van a tener, ¿no? El estarse abrazando, el convivir tanto con nosotros, ¿verdad?, hace que si alguien tiene una parasitosis, también nosotros la lleguemos a tener. Muy bien. ¿Es posible que aunque se haya resuelto el problema, se vuelva a infectar la persona? Sí. Generalmente, si no controlamos los vectores posteriores nuevamente, vamos a decir, en la escuela no se ha controlado de los niños que más comparten, que más juegan, pues realmente otra vez se vuelve el ciclo a dar, ¿no? Y esto lo vemos que cada año por temporadas, pues son otra vez, vamos a decir, nos vuelven a hablar, oye, no nos puedes recomendar otro producto porque esto los papás dicen que ya no le está funcionando o que ya lo usaron en forma preventiva y que aún así, pues uno de los niños tiene para que esto se controle. Entonces, muchas veces ya no quieren ir a la consulta en el sentido de que los maestros les han dado una buena instrucción, pero pues tenemos que cambiar los medicamentos. Por ejemplo, si ya usamos piretrinas, pues hay varias, tenemos 3 derivados de las piretrinas, pasamos a los lindanos, ¿no? O si ya usaron mucho el lindano, regresamos a las piretrinas. Y después de eso ya sugerirles entonces la ivermectina tópica. La ivermectina es un poquito más cara comercialmente. Entonces por eso muchos dicen, es que me cuesta más la crema o una loción de ivermectina, ¿no?, que una piretrina o un lindano, ¿no? Son más comunes de venta en la farmacia. Pero pues recurrimos a ellos porque volvemos a decir, sí existe una alta resistencia en estas parasitosis. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Vamos a un corte y regresamos, por favor. La pediculosis capitis, piojos del cuero cabelludo, es el tipo más frecuente en México, afectando principalmente a niños en edad escolar debido al contacto cercano y al uso compartido de objetos personales en entornos educativos. Síntomas de la pediculosis: picazón, enrojecimiento y erupciones en la piel, presencia de liendres, huevos de piojo, piojos visibles. Tratamiento para la pediculosis: shampoos y lociones antipiojos. Es importante seguir las instrucciones del producto para obtener los mejores resultados. Peinado con peine de liendres.
Después de aplicar el tratamiento, es fundamental peinar el cabello con un peine de dientes finos para remover las liendres, lavar ropa y objetos personales. Para evitar la pediculosis, es recomendable evitar el contacto directo con personas infestadas. No compartir objetos personales como peines, toallas, sombreros o auriculares. Revisar regularmente el cabello de los niños para detectar cualquier signo de infestación temprana. Mantener una buena higiene personal. La pediculosis es una afección tratable, pero requiere atención y rapidez. Bien, pues regresamos con nuestro invitado de lujo, nuestro querido doctor Alejandro Carvajal, dermatólogo. Doctor, nos hacen una pregunta a nuestro público. Dice, una prima le puso petróleo a su hijo que padecía de este problema y según ella dice que es muy efectivo. ¿Qué opina? Bien, no, es altamente tóxico. Estos remedios nos llegan también de todos los niveles. Y se aplican cosas, alcohol, tiner, también se ponen gasolina, no tan solo petróleo. Y, por ejemplo, se aplican aceites de automóvil, ¿no? Cosas que son bastante complejas y tóxicas. Para nada, por favor. Yo le diría que hoy en día, pues estos productos, vamos a decir, se han vuelto más populares en las farmacias, vamos a decir, más comunes. Y si uno llega, sigue siendo el tabú, el no llegar adecuadamente y preguntar. Cuando alguien nos dice tiene piojos, lo ocultan, porque piensan, no, van a decir que soy un cochino, un sucio, no me baño. Pero realmente ir a una farmacia y preguntar por un tratamiento, generalmente los farmacéuticos hoy les dicen, aquí está el shampoo, ¿verdad?, de nuestra marca y aquí está también la loción. Se tiene que usar así y el instructivo. Eso nos ayuda mucho porque tempranamente, comenzando con estos productos, vamos a decir, son los menos tóxicos, pero no dejan de ser efectivos. Y si a eso unamos esto del peine de las liendres, la revisión de los niños, ya estar más constante revisándolos porque sabemos que es algo frecuente, pues erradicamos de la familia y también del núcleo escolar estas patologías. Muy bien. ¿Qué medidas pueden tomar los padres de familia para evitar nuevos contagios en su casa o en la escuela? La primera es la revisión de los escolares, ¿no? El peinado frecuente, el que los peine yo, sean niños o niñas, porque también los niños les va, no porque tengan cabello más corto no les pega. Entonces el peinarlos, revisarlos, ¿verdad? Preguntarles si pues hay alguien en la escuela que ya hayan mencionado que tiene piojos, ¿verdad? Saber que si él no tiene comezón, tocarles el cuello, ¿verdad?, la nuca, para ver si no hay un ganglio centinela ahí. Yo creo que esto nos ayuda mucho desde la familia y nos lleva al mejor tratamiento siempre preventivo. El proceso educativo de todas las parasitosis comienza en la medicina preventiva, el proceso básico de la educación, ¿verdad? La educación de la medicina, qué hacer, la limpieza, la observación de los niños, ¿verdad? No tener miedo en acercarnos a la consulta, pues para decir es que tenemos piojos en la casa, porque eso sigue siendo, vuelvo a decir, como que no lo sepan porque somos de cierto estrato social, ¿verdad? No, acudir y pues ya sabemos que le vamos a dar tratamiento a toda la familia. ¿Qué tan agresivo resulta la infección en el cuero cabelludo de manera que vayan proliferando y destruyendo la piel, o qué es lo que pasa con la pediculosis? Muy importante el sistema inmunológico de uno de nosotros, ¿no? Somos muy individuales. Hay gente que es súper resistente a su sistema inmune, no presentan un eczema muy importante, no se quejan de mucha comezón y sin embargo separamos el cabello y nos encontramos un verdadero zoológico ahí, ¿no? Y sin embargo nos damos cuenta que un niño malnutrido, no vamos a decirlo, con un sistema inmunológico muy competente, le pega muy duro, ¿no? Vemos que tiene muchos ganglios en el cuello y lo vemos pues decaído, molesto, ¿verdad? Irritable, porque realmente tener los parásitos nos pone irritables. La comezón un ratito es molesta, pero tener ya comezón constante, sea cual sea la índole de la comezón, nos neurotiza, nos pone irritables, ¿no? Nos pone muy molestos. Claro. ¿Qué mensaje le daría a las familias para que enfrenten este tipo de infestación sin idea de que da miedo o que se considere como un estigma
o que tengan información errónea del problema. Primero, si no quieren acudir con el médico porque de alguna manera lo ven más caro, vamos a decir, la consulta o qué vayan a decir de mí porque voy con ese médico y me conoce, acudir a la farmacia. Estos tratamientos para los piojos, vuelvo a decir, son más populares ahora. Acudir. Si hay resistencia a eso, vamos a la consulta y platicar, no tener el miedo, ¿no? Y la otra, no comenzar a echarle la culpa, no, es que es la sirvienta seguramente la que nos pegó. No, el niño juega con otros niños en la escuela, ¿verdad? Se va en el transporte, incluso va, vamos a decir, el transporte personalizado, pero pues van jugando con otros niños, cabeza con cabeza, ahí se duermen juntos cuando van sentados, ¿no? Y pues la posibilidad hoy en día de vivir con gente y estas parasitosis, no verlas como un estigma, como decían, no doctor, no hay que verlo como un estigma, hay que verlo como algo que hay que solucionar tanto para nuestro núcleo como para los demás, que no seamos los que seamos también vectores o portadores de esto. ¿Qué tan conveniente es revisar diariamente el cabello de los hijos antes de que vayan a la escuela? Si se pudiera sería magnífico, ¿no? Que prestáramos no atención sobre todo al cabello, ¿no? Sino englobar a nuestros hijos, ¿no? ¿Qué lleva en la mochila, ¿no? ¿Qué guarda? ¿Qué, vamos a decir, qué hace con su ropa? Todo. Involucrarnos más con ellos. Esto es el origen de una buena familia, ¿verdad? El tener la relación, pues, con los hijos. ¿Qué errores son los que cometen más frecuentemente los padres cuando quieren eliminar los piojos sin la ayuda médica? Pues, por ejemplo, que quieren rapar a los niños o rapan a los niños, ¿no? La otra, que utilizan remedios que son muy complejos, ¿no? Oíamos del petróleo, no es raro. El petróleo es un líquido aceitoso. Y entonces, ¿qué va a hacer? Dice, realmente intoxica al parásito, ¿no? Le limita su movilidad y que pueda hacer la extracción de la sangre, ¿no? Pero recordemos que para nosotros es un elemento tóxico y además de eso altamente irritante en la piel, ¿no? Entonces, les vamos a causar más daño cuando podemos comprar. Hoy un tratamiento de estos de paquete de farmacia no son caros. Los lindanos están a muy buen alcance por marcas propias, individuales, o las piretrinas, hoy vienen también, ya en el paquete, ya viene el champú y la loción y tienen precios muy accesibles. ¿Cuál es la causa de que se vuelvan a infectar las personas después del tratamiento? Bien, primero que no hayamos usado adecuadamente el peine de liendres, que nosotros estemos, aunque hicimos un tratamiento exhaustivo, no terminamos retirando todas las liendres que se van a reproducir a su etapa madura y otra vez a poner huevos. O la otra, que realmente en el lugar donde ellos conviven no tengan otra vez el control de alguno de los niños y sigue siendo otra vez un vector que está dando la vuelta. Este es un tratamiento mucho de salud pública y cuando hablamos de salud pública es involucrarnos todos los que estamos, pues vamos a decir, relacionados a ese paciente o esos pacientes, involucrarnos con pláticas, con cómo usar los medicamentos, cómo repetirlos, cómo usar los repelentes y de alguna manera este proceso de educación médica continua también a las escuelas, pues nos va a llevar a mejores resultados. ¿Las personas con deficiencia en su sistema de defensa, su sistema inmunológico, tienen más predisposición a desarrollar la infestación? No, tienen más probabilidades de tener complicaciones, ¿no? Hablábamos, los eczemas se vuelven generalizados. Los piojos no es que los hayan invadido el cuerpo. Recordemos que estas proteínas, el cuerpo las usa, se llaman aptenos, ¿no? Y hacemos anticuerpos. Entonces el paciente comienza a tener comezón en todo el cuerpo. Vamos a hablar de un paciente con dermatitis atópica. Por bien nutrido que esté, por bien estable que esté, él va a tener un sistema inmunológico altamente hiperreactor. Entonces, esta baba le va a dar una reacción inmunológica más severa y va a comenzar a tener eczemas en los huecos flexurales o en todo el cuerpo, siendo que ahí no tiene la parasitosis, pero sí tiene la reacción inmunológica de estar haciendo los anticuerpos porque la baba del parásito le está haciendo una reacción inmunológica. ¿Hay alguna forma de tratar adecuadamente este tema con los niños que tienen la infestación y que no se sientan avergonzados, que no se sientan señalados? Sí, yo creo que el trato del médico es ganarnos la confianza, ¿verdad?, del paciente dependiendo
cuál edad tenga. Si nosotros, no sé, comenzamos a regañarlo y no, pues que eres sucio, no te bañas, pues le vamos a causar un temor y nunca más va a querer ir al médico. Pero si lo invitamos a la consulta, que participe, que hable y decirle que esto es muy común y que seguramente es algún amiguito de la escuela, ¿verdad? O en el camión, en el transporte, pues tuvo contacto con ello y que no le dé pena, vergüenza, porque es algo muy común y así lo es. Nos ganamos la confianza y entonces esos niños cuando sientan alguna reacción pues van a decirle al padre, a la madre, oye, tengo esto, se van a acercar más fácilmente y a su vez los padres se van a acercar con nosotros. ¿Hay alguna recomendación que daría a las familias para fumigar la casa o los colchones o alguna otra medida de higiene? Generalmente un buen aspirado de almohadas, de los colchones, no tan solo nos quitan estos parásitos, vamos a hablar de ácaros, de otros, un buen aspirado frecuente, diríamos cada semana aspirar muy bien, quitamos muchas de estas parasitosis. Más que todo estar vigilantes de los hijos, esto es la relación muy importante. Esto del peinado, pues antes era más clásico, ¿verdad? En las familias que la mamá, ¿verdad? La abuela o incluso las hermanas peinaban a los hermanos y hermanas. Esto se va perdiendo, ¿no? Todo se hace más rápido, menos, vamos a decir, de contacto familiar. Esto de tener un buen contacto familiar es lo que hace que detectemos no esta, sino muchas enfermedades tempranamente. ¿Hay algún tipo de enfermedad que se asocie más frecuentemente a la pediculosis? No. Vamos a hablar de sistemas inmunológicos malos, de gente desnutrida, así como decían los mensajes, ¿verdad? Más en personas rurales que llevan una mala alimentación y que de alguna manera tienen, pues sí, una afectación en el sistema inmune, es donde más podemos llegar a ver esto. ¿Los piojos pueden llegar a ocasionar calvicie, doctor? Los procesos inflamatorios de eczema sí nos tiran el cabello, es una de las partes que tiran cabello, ¿no? El proceso inflamatorio, no ellos, sino la afectación inflamatoria que vamos a decir producen, pero el cabello vuelve a salir, no es una patología que pierda uno el cabello en forma definitiva. En el caso, por ejemplo, de una persona que ya tenga alopecia areata, por ejemplo, es ahí donde sería la infestación. La alopecia areata, recordemos que es un factor de carácter inmunológico emocional, estrés emocional. Okay. O sea, puede tener las dos. Por estrés tener su alopecia en áreas y tener la pediculosis. Okay. O sea, no es que lo relacione porque la tenga, sino es una característica estrés y la otra, pues una parasitosis. Doctor, le agradecemos mucho su participación, como siempre. ¿Nos puede dar un número de teléfono para localizarlo? Cómo no, doctor Miguel Ángel, y muchas gracias por estar contigo, de verdad, un súper gusto. Ahora sí que nos sentimos honrados. Estamos en el 2222 45 49 35, 2222 44 32 81. Muchas gracias, doctor, muy amable. Pues este ha sido el programa de Salud para Todos y el tema pediculosis. Muchas gracias.